Hola y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo vídeo de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje, algo que los alumnos suelen ver sobre todo al inicio de cada curso, los alumnos ya de final de primaria y sobre todo secundaria. Y vamos a poner algún ejemplo para comprender esto de las funciones que tiene nuestra lengua, ya que al hablar no hablamos por hablar, sino siempre pretendemos hacer algo o conseguir algo con lo que decimos. Lo primero, el concepto de función del lenguaje simplemente es que las expresiones que utilizamos, como estábamos diciendo, lo que pretenden transmitir es una actitud del emisor en nuestro comunicativo, es decir, sabemos que está el emisor, el receptor, el código que utilizamos, el contexto en el que estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa actitud del emisor conlleva a que queramos conseguir algo. No es lo mismo pedir un favor que decirle algo bonito a alguien porque queremos o que estar explicando un tema en la escuela o en el instituto. La primera de las funciones es la función referencial. La función referencial es aquella en la que solo pretendemos informar, transmitimos una serie de contenidos, es decir, de información, de una manera totalmente objetiva. Un ejemplo puede ser una noticia que contemos, algo que ha ocurrido, o por ejemplo que estamos diciendo la hora, como en este ejemplo. Son las 12:20. Pues hemos visto el reloj, nos han preguntado la hora o simplemente queremos decir la hora y ya está. Y esta sería la función referencial. Otra función sería la función conativa o apelativa, en la que lo que pretende el hablante o el emisor, porque podemos hablar o escribir, es una respuesta, que el receptor o receptores hagan algo. Es decir, aquí entra, por ejemplo, una orden o pedir un favor. Por favor, espere un momento. Es decir, ponemos una señal, como decimos, podemos hacerlo de forma oral, con lenguaje no verbal, con lenguaje verbal, por escrito, de viva voz, etcétera, etcétera, etcétera. Alto, por favor, espere ahí. O espere aquí. Pues el emisor sería quien haya puesto esa señal y el receptor todo aquel o toda aquella persona que llegue donde está esa señal. Así pues, tenemos esa función del lenguaje con ese fin en concreto. La tercera de estas funciones sería la emotiva o expresiva, en la cual el hablante expresa emociones, sentimientos, cualquier cosa que le pase. Esta es más subjetiva que la que decíamos en primer lugar, la referencial, es mucho más objetiva. Pues aquí estamos hablando de subjetividad. Es decir, ¿qué dolor de cabeza tengo? O estoy harto, estoy muy cansado. Ahí estamos ofreciendo algo que nos ocurre, algo que pensamos que es así. Creo que eso va a ser muy caro. Estamos dando una opinión. Todo esto son eh, afirmaciones, expresiones que pertenecerían a la función emotiva expresiva. La función metalingüística es aquella función en la que estamos hablando acerca de la propia lengua. Es decir, una clase en la que estamos explicando el sustantivo, la palabra pantalla es un sustantivo, pues ahí estaríamos utilizando la función metalingüística, es decir, cada clase que damos de gramática, de sintaxis y demás, pues prácticamente es una clase, es un conjunto de enunciados en los que utilizamos la función metalingüística continuamente. La función fática también se llama de contacto en algunos manuales, es aquella en la que pretendemos que la otra persona sepa que estamos ahí. Sobre todo cuando no lo hacemos de manera presencial. Un ejemplo muy claro es cuando hablamos por teléfono. El dígame, sí, 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 claro, te escucho, sí. O simplemente cuando estamos presentes, el asentir con la cabeza, el mover la cabeza, para decir que estamos escuchando, la manera de mirar. Ese conjunto de lenguaje no verbal, o en este caso verbal, con el dígame o el sí, o el claro, 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 es una manera de hacer consciente al emisor, a la otra persona,
de que la estamos escuchando y estamos en contacto con ella, en contacto lingüístico, en contacto comunicativo. De ahí que también se llame, además de fática, de contacto. Y para finalizar tenemos la función poética, también llamada estética en muchos manuales o por muchos profesores de lengua. Evidentemente tiene mucho que ver también con la función emotiva, porque la función poética, es decir, la literaria, la que utilizamos en literatura, también sirve para expresar muchos sentimientos, pero esta vez estos sentimientos van, digamos, en un lenguaje diferente, es decir, un lenguaje que intentamos que sea lo más bello posible, o al menos diferente, al menos estético. De ahí que utilizamos muchos recursos literarios, como la metáfora, la literación, es decir, un conjunto de repeticiones del mismo sonido, como vemos aquí en el silencio, solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaban. Repetimos mucho la S, eso sería una literación. No es lo mismo querer decir que estamos escuchando el sonido de las abejas, que es muy parecido a la letra S, o el de pasar el agua, o el de una serpiente, cuando mueve la lengua, cuando se mueve, y utilizamos muchos sonidos S, parece que estamos adornando el lenguaje para incluso que el receptor esté escuchando prácticamente eso que queremos decir con lo que estamos diciendo. De ahí que este lenguaje sea diferente al lenguaje no literario. Distingamos entre lenguaje literario y no literario. Pues el lenguaje literario está lleno de función poética. Por ejemplo, en este poema de Becker, que es poesía, uno de los más famosos de Gustavo Adolfo Becker, vemos cómo se mezcla la función poética, evidentemente, con la función que decíamos antes de expresar nuestros sentimientos y demás. Por eso, lo último que os explico es simplemente que las funciones del lenguaje no solo, es decir, no utilizamos una sola función al comunicarnos. Hay veces que sí, pero no siempre es así. Otro ejemplo de esto, cuando estamos explicando la función del sustantivo en una oración, evidentemente estamos utilizando la función metalingüística, evidentemente. Pero a la vez estamos haciéndolo de una manera objetiva, es decir, estamos transmitiendo una información. Es decir, que estamos utilizando, además de la función metalingüística, la función referencial. Así pues, estas serían las funciones del lenguaje. Simplemente es que sepamos que cuando hablamos no hablamos por hablar, aunque a veces sí, hablemos por entretenernos, pero que incluso cualquier conversación absurda, cualquier conversación banal en la que estemos hablando por hablar, por estar entretenidos, también utilizamos estas funciones, también transmitimos información, también transmitimos, pues yo hoy estoy regular, hoy me encuentro regular, hoy me encuentro muy bien, muy contento, es decir, utilizamos cualquiera de estas funciones. Espero que el vídeo os haya aclarado muchas cuestiones sobre esto de las funciones del lenguaje. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, cualquier cosa que queráis que veamos en nuestro canal, solo tenéis que poner un comentario al vídeo. Os animo nuevamente a que os suscribáis para que os vayan llegando todas las notificaciones de cada vídeo que publiquemos, por si os sirve de algo para vuestro aprendizaje, para vuestras clases, tanto las que impartís como las que sois alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es un placer, como os digo, hacer este tipo de vídeos y simplemente os agradezco vuestra atención y me despido hasta otro próximo vídeo.